Aurillac. Es una técnica de encaje de bolillos hecha en Aurillac, en Francia. En los primeros tiempos de su fabricación era una tela tupida, se asemeja al guipure de Génova y Flandes, pero más tarde se parecía al punto inglés. Los encajes de Aurillac terminaron con la Revolución. Auvernia. Es un encaje de bolillos realizado en la ciudad francesa de Auvernia y el distrito circundante. Ave María. Es un encaje estrecho utilizado para los bordes, parecido al de tipo. Bebé. Es un encaje estrecho utilizado para los bordes. Se hizo principalmente en los condados ingleses de Bedfordshire, Buckinghamshire y Northamptonshire. Estos encajes son normalmente de diseño simple y especialmente empleados para adornar las sábanas de los bebés. Aunque esta forma salió en Gran Bretaña, las damas de América llevaron a cabo en las sábanas de los bebés recortadas hasta el estallido de la Guerra Civil, y hasta esa fecha grandes cantidades de este encaje se exportaron a América. Cesta. Es un encaje de trenzas que se asemejan a la cesta de trabajo. Se menciona en los inventarios en 1580. Billot. Hay dos descripciones de encaje conocidas con este nombre. Una, un encaje de almohada moderno, hecho en Billot, en Normandía. En particular, la variedad hizo una imitación al punto rose. Y la segunda es un encaje de seda negro popular hecho en piezas inusualmente grandes, como para los chales, fichus, etc. Bisset. Es un encaje estrecho con un hilo grueso de encaje de bolillos de tres cualidades, anteriormente realizadas en los suburbios de París por las mujeres campesinas, principalmente para su propio uso. El nombre ahora se utiliza para denominar el encaje estrecho de poco valor. Bobina. Es un encaje fabricado en una almohada en los rellenos a fin de formar un colchón, sin el uso de una aguja. Una pieza rígida de pergamino se fija sobre la almohada y después en los agujeros se pincha a través del pergamino a fin de formar el patrón de pequeños alfileres estampados a través de agujeros en la almohada. Los hilos con los cuales se forma el encaje se enrollan en bobinas pequeñas, piezas redondas de madera sobre el tamaño de un lápiz, que tiene alrededor de sus extremos superiores una ranura profunda, así formada como para reducir la bobina a un cuello delgado, en la que el hilo se enrolla. Una bobina separada que se utiliza para cada hilo. El pie del encaje está formado por la torsión y el cruce de estos hilos. El patrón o figura, técnicamente llamado guim, se hace entretejiendo un hilo mucho más grueso que la formación de las bases. De acuerdo con el diseño, se pincha en el pergamino. Esta manera de usar la almohada de encaje se ha mantenido prácticamente igual desde más de 3 siglos. Rubia. Este encaje se llama así porque, siendo hecho de seda cruda, era rubio, no de color blanco. Las londas tienen un riso del tipo Lille, hecho de seda fina torcida. La toile se está trabajando en su totalidad con una amplia cadena plana que produce un efecto brillante muy atractivo. Estaba hecha de Chantilly, en Francia. En la revolución de la demanda de este tipo cesó porque las encajeras eran comúnmente consideradas como protegidas reales. Durante el Primer Imperio, sin embargo, el encaje rubia se puso de moda otra vez, y desde entonces la popularidad de la seda negra con el encaje de rubia de mantillas españolas tan solo ha guardado el comercio de una condición floreciente. La fabricación no se limita a una sola ciudad, pero se lleva a cabo en toda la provincia de Calvados, en Normandía, y también se hacía en España. Bobinet. Es una variedad de encaje de aplicaciones en la que se aplica el patrón sobre un terreno de bobinet o tul. Punto hueso. Es un encaje de malla regular. Border. Este encaje se hizo en piezas largas y estrechas, con una base en un lado. El otro borde era originalmente bandíquel o purlet.
Durante la mayor parte del siglo XVII, un suministro constante de este encaje se hizo en Génova. Se llamaba comúnmente encaje necklace, del uso al que se puso. En los cuadros de Rubens y Van Dyck, con frecuencia se presenta como el recorte de los grandes cuellos de lino que caen, tanto de los hombres y las mujeres de edad avanzada. Se puede distinguir de este encaje de Flandes, también empleado de la misma manera, por su mayor audacia del diseño. Las mujeres más jóvenes también hicieron uso de él, como el recorte de los hombros, de sus vestidos de escote y también para las mangas, delantales, etc. Novia. Es un encaje cuya planta está totalmente compuesta de novias, barras, sin riso o red. Bruselas. Es un tipo de encaje hecho cerca de Bruselas, en Bélgica. Más particularmente una fina variedad de los encajes hechos allí cuyo patrón, en comparación con los de Aleson, tienen menos alivio y cuyo pie neto fino es sin picots. Los nudos o esquinas que a menudo decoran las novias y también el borde del patrón. El encaje de Bruselas, cuya historia es una de las más recientes en el progreso de esta industria, que hoy se consideran a menudo como un encaje de aplicación en razón del hecho de que las encajeras de esa ciudad, después hecho a máquina, ha sido perfeccionado por una invención inglesa en 1810. Adoptó el plan de coser apliques a sus patrones de almohada hechos en ese material. El encaje por los apliques pueden ser reconocidos como distintos de los realizados con el bras rissot o el original de red, pero el hecho de que la red del pie, aunque a veces eliminado, se ve a menudo pasar por detrás del patrón de encaje, también por el carácter de la red. El mecánico se compone de mallas en forma de diamante y se hace en dos hilos solamente, fuertemente retorcidos y cruzados, trenzados en su unión, y es muy diferente al de la almohada de Bruselas de Rissot. Otras particularidades mediante el cual se podrá reconocer el encaje de Bruselas son: 1. No está hecho en una sola pieza en la almohada, pero el patrón se hace por primera vez por sí mismo y el rissot se trabaja en torno al después, ¿no? El rissot, que es el pie, cuando está magnificado bajo un vidrio, tiene una malla de forma hexagonal, de lo que los dos lados son de un cuadro de hilos trenzados 4 veces y 4 lados 2 hilos retorcidos 2 veces. 3. El encaje de Bruselas de almohada tiene dos tipos de toile o sustancia de la pauta en contraste con las bases. Una, la textura tejida de costumbre parecida a la de un pedazo de batista, y la otra, una disposición más abierta de hilos abiertos que tiene mucho la aparición del rissot. Que se asemeja mucho al rissot. Queda por decir, a pesar del hecho de que las características antes mencionadas pueden ser distinguidas siempre, que el encaje de bolillos de Bruselas de la actualidad difiere sustancialmente de las formas anteriores, después de haber pasado por muchos cambios y el estilo en el patrón y el diseño, ¿no? Y la forma de hacer. Entre ellas se encuentra el pont d'Angleterre, llamado tal solo por razones equivocadas, ya que no es ni ningún punto de encaje procedente de Inglaterra, y la duquesa, un nombre de fecha relativamente reciente, aunque el estilo en sí es de origen anterior y fue llamado Guy pour Fresson Angleterre. En lo que respecta a Bruselas, el punto de aguja a primera vista se parece mucho al de Aleson, aunque no es tan estrecho y tan firme. También hubo otras diferencias, tanto el cordonet y el rissot están a diferencia de los de Aleson.
Desde el comienzo del encaje de aguja en Bruselas en el siglo XIX, sufrió cambios análogos a los de encaje de bolillos. Se convirtió en el punto de apliques en el que el patrón de encaje de aguja, en lugar de tener un verdadero campo de red, fue un aplique mecánico. Pero en los últimos años se ha observado que se está buscando un retorno a la naturaleza del encaje de aguja de Bruselas antes y más bello. La principal evidencia es que sea muy exquisito y punto de todas las miradas, hecho enteramente con la aguja y los pies con su propio riso. El Buckingham es un encaje hecho originalmente en el condado de Buckingham, Inglaterra, y es de dos tipos. 1. Los encajes de Buckingham cuyo patrón se perfila con un hilo más grueso o una estrecha frontera plana, ¿no? Compuesta de varios de estos hilos. El pie es por lo general un pie doble que muestra mallas hexagonales y triangulares. Y 2. Es un encaje con fondos de punto, con el patrón descrito con hilos más gruesos. Estos hilos se ponderan por bobinas grandes, más pesadas que el resto. En el carácter y el diseño general de estos encajes se parece mucho a los fabricados en Lille.